Acompáñame, por favor, el día de hoy a Romanos en el capítulo 11. Tenemos ya bastantes semanas que hemos estado estudiando este hermoso libro de Romanos, el cual ha sido para mí un parteaguas en mi vida. Sé que lo ha sido no solo para mí, sino para amigos muy queridos y cercanos. Ver cómo la palabra de Dios en este libro, en este texto, revela verdades realmente tremendas. Es una carta muy bella. Trata con temas doctrinales muy tremendos y creemos que lo que necesitamos en este tiempo es estudiar la palabra. Es Dios a través de su palabra la que nos llena de esperanza, la que nos equipa para cumplir con el propósito de Dios en el tiempo en el que estamos. Y esta carta de Romanos nos ha estado acompañando ya por varios meses y hemos estado escuchando la voz de Dios. Hemos hablado de temas tremendos, de temas profundos. Es una carta con enseñanza profunda, hablando del tema de la justificación. ¿Cómo puede una persona estar en una correcta relación con Dios? Hemos hablado también acerca de la santificación. Esto es cómo Dios va transformando a los que han creído en Él y nos va llevando en este proceso que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y cómo es que Dios va formando la imagen de Jesús en nosotros, cómo es que Él va haciendo cada vez que nosotros nos parezcamos más a Él. Esto es santificación. También hemos hablado acerca de la redención, que es la idea de que Dios paga el precio por nuestras vidas, y esto lo hizo por medio del precio de sangre de su Hijo Jesús. Hablamos también de glorificación, de restauración, cómo es que tenemos esta esperanza de que un día Él va a restaurar todas las cosas, cómo es que vamos un día a recibir cuerpos nuevos, libres de la presencia del pecado, cuerpos que tampoco se van a enfermar, cuerpos que no van a ser vulnerables ya a la caída, sino que seremos restaurados. Y bueno, ha sido una travesía tremenda, los primeros 5 capítulos específicamente, hablando y tratando con la justificación que mencionábamos, cómo es que todos, absolutamente todos, somos culpables y merecedores del juicio de Dios. Hemos pecado. La Biblia nos dice en el capítulo 3 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, desde el más moralista o religioso incluso, hasta el más depravado y perverso. Todos estamos en la misma condición de pecado. Todos necesitamos un Salvador. Y la única manera de poder ser perdonados, la única manera de poder ser cambiados de esa condición a una nueva condición espiritual es por medio de la fe en Jesucristo. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer, ningún esfuerzo humano que podamos hacer para ser transformados, para ser perdonados, para ponernos a cuentas con Dios. Solamente la fe en Jesús, creyendo de corazón en la persona y en la obra de Jesús, es la única manera de poder ser puestos en una correcta relación con Dios, que Él quite nuestro pecado, nos dé la justicia de Jesucristo. La justicia perfecta de Jesucristo nos es imputada por medio de la fe y somos hechos hijos de Dios. Esto lo vimos en los primeros capítulos, el 1 al 4. En el capítulo 5 se hizo una lista de bendiciones espirituales, de los beneficios que tú y yo tenemos al haber sido justificados. Se nos habla de cómo es que podemos tener paz para con Dios por medio de la fe, por medio de confiar. Ya no estamos enemistados, ya no estamos en guerra, sino que ahora somos llamados amigos de Dios por la fe, como fue Abraham. Y tenemos acceso permanente a su presencia. Podemos estar entrando al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Estos son beneficios que hay para aquellos que confían en Jesús. En los tiempos de crisis, en los tiempos de mayor necesidad, podemos acercarnos confiados al Rey soberano que tiene control de todas las cosas y podemos pedir su intervención. Entonces hay beneficios de nuestra justificación. El capítulo 5 los enlista. El capítulo 6 nos da una exhortación a presentar nuestro cuerpo o nuestros miembros, cada parte de nuestro cuerpo físicamente, delante de Él para servirle. Él ha comprado todo lo que somos y se espera que lo que tenemos y lo que somos lo utilicemos para servirle a Él. Él es nuestro nuevo amo y rey. Antes servíamos al pecado, pero ahora servimos a la justicia. Ahora servimos a Jesucristo. Y en el capítulo 7 avanza el tema y Pablo habla de esta realidad, de la lucha que enfrentamos entre la carne y el espíritu.
cómo es que constantemente estamos teniendo una lucha entre nuestros pensamientos y lo que sabemos que tenemos que hacer, porque Dios nos ha revelado su voluntad. Y hay una lucha constante y de pronto vemos a Pablo un poco frustrado en esta lucha espiritual, en esta batalla interna que él expresa, que todo hijo de Dios tiene al estar todavía en un cuerpo carnal, pero también tener la naturaleza de Cristo. Pero es increíble la exclamación y el grito de victoria que él lleva a cabo al final de este capítulo 7, cuando dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él reconoce su condición, se siente miserable, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también exclama cómo es que Jesucristo es quien puede transformarnos y quien puede sostenernos, y conecta con el capítulo 8, en donde vemos que el Espíritu Santo es el recurso que Dios nos ha dado para poder vivir una vida en victoria. Y de hecho ahí menciona que somos no solo vencedores, sino más que vencedores. Y el capítulo 8 nos deja muy clara esta gloriosa verdad de que tenemos al Espíritu de vida que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y este capítulo 8 es un capítulo realmente glorioso que va creciendo en su argumento y llega a un punto muy bello que Pablo expresa cómo es que para aquellos que somos del Espíritu, como aquellos que hemos sido justificados, tenemos una certeza. Y esta certeza está en el versículo 28, donde se nos dice que sabemos que todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Esta es la certeza que el creyente tiene en medio de cualquier circunstancia, que cualquier situación que enfrentemos está perfectamente controlada por Dios y diseñada para nuestro bien y para que Él sea glorificado. Entonces, el capítulo 8 tiene esta declaración, que es una declaración que nos trae esperanza y descanso, y te invito a que puedas escuchar Romanos 8:28, lo estudiamos. Ahora que estés en casa y tienes oportunidad de ir a las enseñanzas anteriores, puedes escuchar los estudios de Romanos, y especialmente este capítulo 8, verso 28, son muy puntuales para lo que se vive hoy. Pero no solamente eso, sino que después, en los capítulos, en los versículos 31 al 39, hay una declaración de confianza, de certeza, que también nos dice que estamos seguros de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es la certeza que tenemos como hijos de Dios. Entonces Pablo ha estado desarrollando estas ideas desde la justificación, nuestro proceso de santificación al vivir para Él, la confianza que tenemos por el Espíritu Santo de que Dios tiene un plan en todo lo que nos sucede, de que todo está controlado, de que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Pero luego llega a los capítulos 9 al 11, en donde Pablo presenta un tema muy interesante, que es el tema de la fidelidad de Dios. Y aparte de interesante, es un tema hermoso. Más que solo interesante, es hermoso hablar de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, ¿amén? Ya no me siento tan solo. Bueno, en tu casa, espero que también tú hayas ahí en tu casa dicho amén. Dios es fiel. Él es fiel y justo, dice la Biblia en Primera de Juan. Dice en Primera de Timoteo que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece, ¿cómo? Eso, muy bien, Él permanece fiel. Y los capítulos 9 al 11 son el desarrollo de esta gloriosa verdad que tú y yo podemos abrazar en un tiempo como el que estamos viviendo, que Dios es fiel. Pero lo interesante es que en estos capítulos Pablo pone el ejemplo de la fidelidad de Dios de una forma tangible, de una forma real, con un ejemplo de la vida real. Y esto es, ahora sí que con un caso de la vida real. Y esto es la fidelidad de Dios demostrada al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Pablo, siendo judío, conoce perfectamente la historia y el proceso de Dios con Israel. Y este pueblo especial para Dios, que fue elegido no por algo especial que ellos hubieran hecho, porque en realidad no había nada especial en ellos al ser elegidos, sino es Dios quien es especial, es Dios quien elige de acuerdo a su soberanía, y es una de las cosas que estos capítulos nos han mostrado. Dios elige al pueblo de Israel
para bendecirles y ser su pueblo especial, hacerles promesas, pactos e incluso hablar y prometerles que el Mesías Salvador de la humanidad vendría de este pueblo que no tenía nada especial. Pero me encanta ver esto. Aún sin ser alguien especial, Dios los elige. Y así, aquellos que conocemos a Dios, no nos jactamos de que haya algo bueno en nosotros por lo cual Él nos haya escogido o llamado o amado, sino que es Él la razón de la elección. Es Él que es bueno, Él que elige de acuerdo a su soberanía. Y es lo que vemos con Israel. Incluso Israel falla una y otra vez y son infieles, pero Dios es fiel. Y en sus promesas, en su amor, en su paciencia, Él no falla. Y Él fue fiel con Israel. Y me gusta este principio que tú y yo podemos abrazar esta noche. A pesar del hombre, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Y Pablo nos muestra eso. Dios tiene un plan con Israel. Es el pueblo elegido a quien amó desde hace siglos. Los elige de acuerdo a su soberanía. Y tú y yo podemos abrazar esa verdad. Somos elegidos no por nada especial, sino por su misericordia. Pero lo interesante del asunto está en que, aun cuando ellos fueron elegidos, la Biblia nos dice que cuando el Mesías finalmente vino, cuando Jesucristo finalmente vino, y vino a lo suyo, pero los suyos, dice en Juan 1:11, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino cumpliendo las profecías, vino amando al pueblo, vino trayendo el mensaje de Dios, vino haciendo milagros y sanidades, vino buscando juntar como la gallina junta a sus polluelos, a su pueblo, pero la Biblia nos muestra que ellos no le recibieron, que ellos más bien escogieron a Barrabás y entregaron a Jesús, que es su rey, a la muerte. Y esto es tremendo porque no es algo que le tomara por sorpresa. El Señor Jesús sabía que eso sucedería. Él sabía a lo que venía. Y Dios ya tenía presupuestado esto. Dios ya tenía planeado incluso en su soberanía y en su plan eterno que esto sucediera. Y lo que logra que el pueblo de Israel rechace a Jesucristo no fue otra cosa sino una gran bendición para el mundo entero, porque eso hizo que la puerta se abriera para que aquellos que no le buscaban, aquellos que no le conocían, aquellos que no éramos parte de sus promesas, pudiéramos recibir la bendición y la salvación y la revelación de Dios a nuestras vidas, siendo enemigos, siendo gente que estaba lejos en otro tiempo. Ahora hemos sido hechos cercanos. No siendo del pueblo escogido, no siendo del pueblo de Israel, tenemos hoy parte con el Dios de Israel, con el Dios de los ejércitos, con el Dios creador, soberano y todopoderoso, y podemos venir con confianza a Él por medio de Jesús, porque su pueblo le rechazó, pero todo aquel que cree y todo aquel que le recibe, entonces Él lo recibe y lo hace hijo suyo y lo hace parte de su familia. Es algo tremendo, cómo Dios usa el rechazo de unos para traer salvación a otros. Y eso es justamente el contexto de los capítulos 9 al 11, la fidelidad de Dios y la soberanía de Dios. Cómo Dios tiene planes soberanos en medio de todo esto que vemos en momentos así. Ahora, Dios sigue siendo fiel. Ese es el principio que podemos entender en esto. Nada puede cambiar lo que Él ha propuesto, lo que Él se ha propuesto, manifestar su amor. Él es soberano y tiene un plan, va a cumplir su propósito pase lo que pase, y es un Dios de misericordia. Y esta sección, al final del capítulo 11, condensa esta idea y hace una doxología, una exclamación de alabanza increíble que vamos a leer al final del capítulo. Si me acompañas entonces, Romanos 11:25 es la parte final que toca el tema del plan soberano de Dios para el pueblo de Israel, presentando este principio de fidelidad de Dios para con un pueblo infiel. Pero mira cómo le dice Pablo a su audiencia, a los romanos, en el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y vamos a leer un poco más. Pero mira cómo dice al principio,
no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Dios no quiere que seamos ignorantes de su plan y de su voluntad. Él quiere que sepamos, Él se ha revelado y ha revelado en su palabra sus propósitos. Y esto específicamente que va a hablar aquí, este misterio que en otro tiempo era algo oculto, pero ahora se ha revelado, es algo que Dios quiere que tú y yo sepamos. ¿Cuál es el misterio del que está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, pues lo revela en ese mismo verso 25, después de estos 2 puntos. Dice, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, ¿no? La ignorancia produce arrogancia. Pero cuando una persona conoce la voluntad de Dios, conoce la revelación de Dios, es una persona que no va a ser llevada a arrogancia o superioridad, sino a humildad. Los que somos hijos de Dios no debemos tener una actitud de soberbia o de arrogancia pensando que somos superiores. Siempre debemos tener en consideración que si algo somos, si algo conocemos, si algo tenemos, es por la pura misericordia de Dios, no somos superiores. Pero mira lo que dice aquí. No queremos que sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. No queremos que ignoren este misterio. ¿Cuál misterio? Pues ahí dice, 2 puntos. Que ha acontecido, verso 25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. El pueblo de Israel está parcialmente endurecido. Porque ciertamente Dios ama a Israel. Dios no ha desechado a su pueblo. Y eso es algo que ya Pablo ha dejado muy claro en estos capítulos. Porque ciertamente Dios ama a Israel. Dios no ha desechado a su pueblo. Y eso es algo que ya Pablo ha dejado muy claro en estos capítulos. Dios ama a su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo. Pero el pueblo de Dios, Israel, elegidos por pura misericordia, no están respondiendo en amor a Jesucristo. De hecho, no están reconociendo siquiera a Jesucristo como su Mesías. Hay una ceguera en sus corazones. Ellos no pueden ver. La Biblia nos dice en 2 Corintios, Pablo también habla de que ellos tienen un velo que no les permite reconocer a Jesús. Ha acontecido endurecimiento en parte. Algunos sí reconocen, otros no reconocen. Pero eso va a llegar a su fin un día, porque aquellos que por más que tú les explicas y por más que Isaías 53 presenta con tanta claridad a Jesús como el Mesías, bueno, hoy no lo pueden ver, sin embargo, habrá un día en el que lo podrán ver y será quitado ese velo y van a ver a Jesús. Será quitado el velo y van a verlo. Y en el verso 25 nos dice al final, Jesús será quien aparte de Jacob la impiedad. Es quien va a quitar la impiedad y el pecado del pueblo. El único que puede salvar y quitar el pecado de judíos y no judíos. De cualquier persona con cualquier religión, desde China, España, Italia, África, todos los continentes, América, todas las religiones, todas las personas tienen como única opción de salvación y de limpieza espiritual y perdón a Jesucristo. Porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús. Así es que en el momento en el que ellos crean, la impiedad les será quitada, el pecado les será quitado. En el momento en el que el último de los gentiles crea, Israel comenzará en esta nueva etapa. Y el verso 27 dice que este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Jesucristo es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que Él es el único que puede salvar tanto a judíos como a no judíos. En su momento ellos lo van a ver y lo van a reconocer. Zacarías 12:10 es una promesa futura que dice que derramará el Señor sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, sobre Israel, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y Jesucristo fue traspasado por nuestros pecados y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Así es que el velo le será quitado, y todo esto va muy de la mano con lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis, porque a partir de que el último de los gentiles crea y el enfoque de redención pase de estar del pueblo de los gentiles a los judíos, sucederá lo que conocemos como el rapto o el arrebatamiento, y comenzará a suceder esta serie de eventos finales. Pero no quiero complicarte demasiado, simplemente llevarte a entender esto. Dios tiene un plan y no se ha dado por vencido con su pueblo que es Israel.
que Él va a llevar a cabo este propósito soberano. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todos serán salvos. Lo que tú y yo tenemos que hacer hoy es predicar. La palabra de Dios nos invita a predicar el evangelio a toda criatura y usar todos nuestros recursos para anunciar la esperanza y la salvación que se encuentran en Cristo Jesús. Y sin duda el tiempo que estamos viviendo el día de hoy es una oportunidad para que sea anunciada la esperanza a las naciones. Si esto ha de cumplirse en algún momento, va a suceder después de que haya creído el último de los gentiles. Y hoy es el tiempo de los gentiles. Hoy es el tiempo en el que, como hijos de Dios, podemos predicar a toda criatura, a todas las personas que podamos hacerlo. Y como decíamos, el tiempo de necesidad siempre es un tiempo de oportunidad. El tiempo de temor es un tiempo para poder hablar del amor, que es el antídoto que echa fuera todo temor. El amor perfecto de Dios. Y podemos tú y yo hablar en tiempos de incertidumbre. Y sabes, hay apertura porque la gente en esos tiempos de crisis, al no encontrar respuestas en sí mismos o alrededor, muchas veces alzan sus ojos al cielo. ¿Y de dónde vendrá nuestro socorro? Solamente viene de Dios. Entonces, aprovechar este tiempo para compartir y predicar y que esto cumpla el propósito y el plan de Dios. De manera que cuando el último de los gentiles crea, el plan de Dios avance a la siguiente etapa. Como lo vemos aquí, nuestro llamado es, mientras tanto, predicar, anunciar el reino de Dios. Este es el tiempo idóneo. Solamente Él puede traer paz al corazón que teme. Solamente Él puede darnos esperanza. Mira cómo sigue diciendo en el verso 28. Pablo dice así: así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y cuando habla de los judíos como enemigos, me hace recordar a Saulo de Tarso. Cómo es que él tenía los documentos para arrestar e incluso él iba con la intención de matar a aquellos que siguieran este llamado el camino, que él pensaba eran gente que estaba atentando en contra de la verdadera fe. Pero en un momento, en este camino a Damasco, buscando aprender a los cristianos, Dios se revela a la vida de Pablo y él cambia su forma de ver las cosas y entiende que Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y desde ese momento le sigue. Pero él en otro tiempo fue enemigo. Y aquí me llama la atención esto, que en un momento él veía a los cristianos como enemigos, pero me gusta que dice en el verso 28 que los judíos quizá puedan sentirse como enemigos al no creer y rechazar a Jesús y con ello a los cristianos, pero dice que en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y esto es increíble porque Dios sigue amando al pueblo de Israel, aun cuando ellos se consideran enemigos de Jesús y enemigos de los cristianos. Dios sigue teniendo un plan de amor, porque dice el verso 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios les regaló el privilegio de ser el pueblo escogido. Dios les regaló la promesa de salvación. Dios les regaló el ser llamados su pueblo. Hizo promesas desde Génesis a los patriarcas y prometió amar su descendencia y prometió restaurar y prometió salvar. ¿Dios va a cambiar? ¿Dios se dio por vencido con su pueblo? Aun cuando ellos fueron infieles, irrevocables son los dones. El don que Dios les ha dado de salvación, de preservación, de elección, es algo que Dios no les va a quitar. Contrario a lo que muchos piensan, cómo es que los judíos han pasado a segundo plano y la iglesia ha tomado el lugar del pueblo judío, Dios todavía tiene un plan con su pueblo. Y si Él les ha dado algo, pues en teología Club Semilla, lo que se regala ya no se devuelve, ¿no? Y Dios les ha dado eso. Dios les ha dado la salvación. Y sabes, aquí hay una aplicación muy, muy puntual para nosotros, para ti y para mí, que a pesar de nuestra infidelidad, quizá si tú conociste al Señor, si tú has conocido al Señor, quizá te has alejado de Él y ha pasado tiempo y has tomado malas decisiones y te has apartado del Señor, has dejado de congregarte, has dejado de leer tu Biblia, has dejado de estar conectado con las cosas de Dios y piensas que quizá Dios ya no te ama. Déjame decirte algo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te ama todavía.
Eres amado no por lo que tú haces, sino por causa de Jesús. Dios te ama en Jesús. Si tú has confiado en Él en algún momento, a pesar de tu necedad y obstinación, Él te ve en Jesús y Él aún tiene un propósito que llevar a cabo contigo. Si Él te ha dado un llamado, y sabes, lo ha hecho, que es el de conocerle. Fiel es Dios por el cual hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Sabes, no importa el punto en el que estés, sus dones y su llamamiento son irrevocables. Y pienso que quizá en este tiempo de crisis mundial, lo que está sucediendo, quizá realmente Dios está permitiendo esto para que consideres tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Tu vocación? ¿A qué te dedicas? ¿Realmente vale la pena eso? Porque quizá tú has sabido que Dios te quiere para Él. Y que Dios quiere usarte y tal vez Dios está deteniendo todo, tu empresa, quizá tu escuela, quizá tenga que ponerte en cuarentena para que pienses y medites acerca del regalo de amor y del llamado que Dios te ha hecho desde hace tanto tiempo. Así es que si estás ahí en tu casa pensando y no sabiendo qué va a ser de tu vida y con ansiedad y con aflicción y afán, déjame decirte algo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios quiere usarte, Dios quiere revelarse a tu vida, Dios quiere mostrar su amor y a pesar de ti, Él no te va a desechar. Lo que tienes, lo tienes para Él y para su gloria. Y considera eso que dice en este versículo, es irrevocable. Aquel don de amor, la revelación que Él te ha dado y el llamado a conocerle, a ser suyo y a ser usado. ¿Dios todavía puede usarte? Creo que Dios todavía puede usarte. Él no se ha dado por vencido contigo. Y creo que en este tiempo tienes que pensar en eso, en que el Señor quiere usarte. Mira el verso 30, cómo sigue diciendo, pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Está hablando de judíos y gentiles, cómo es que los gentiles éramos desobedientes en otro tiempo, pero ahora hemos alcanzado misericordia por la desobediencia del pueblo judío. Así también estos, el pueblo judío o el pueblo de Israel, ahora ha sido desobediente para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Y mira esto, verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. ¿De cuántos, chicos? Todos. Y todos en el griego significa todos. Todos, absolutamente todos. Esto es increíble. El principio detrás de estos versículos es el siguiente. Dios es capaz de usar la peor tragedia de todos para convertirlo en la mayor bendición de todos. Lo voy a decir una vez más. Dios es capaz de usar la peor tragedia de todos para convertirlo en la mayor bendición de todos. Mientras las naciones, los no judíos, abrazaban su pecado y abrazaban la desobediencia, Dios le da la oportunidad al pueblo de Israel de reconocer y rendirse a Él en Jesús, pero ellos no quisieron. Y al rechazar y no reconocer a Jesucristo, las naciones reciben la oportunidad de alcanzar misericordia y salvación y creer en Él. Ahora, los no judíos reciben esa gracia y misericordia por medio de Jesús. Y ahora Dios, esa misma misericordia y gracia que es por medio de Jesús, la ofrece nuevamente al pueblo de Israel para que ellos también sean salvos. Y al final, tanto judíos como no judíos, en diferente momento, estuvimos y estamos sujetos a desobediencia, pero Dios en su soberanía permite eso para que todos podamos participar de la misma misericordia. Y me gusta entender esto. Donde hay desobediencia, también hay misericordia. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, Dios quiere tener misericordia. Dios no quiere darte lo que mereces. Él ha hecho disponible su salvación y misericordia para todos. Dice el verso 32, Él mismo sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En otras palabras, Dios permite, no es que Dios hace que nosotros pequemos, ni mucho menos, porque cada uno es responsable de su rechazo a Dios. Pero Él permite que nosotros nos encontremos en una condición de desobediencia y en ese momento Él revela su misericordia y su amor y nos da su salvación por medio de la fe.
El mundo entero está recibiendo el día de hoy una invitación a alcanzar misericordia. No importa si has desobedecido, no importa si has fallado, el Señor quiere extenderte su favor. El Señor quiere extenderte su gracia y su misericordia. Y lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesucristo. Aquí está la clave. Jesucristo es aquel libertador, es aquel que quita la iniquidad, es aquel que quita el pecado de judíos y no judíos, de chinos, de españoles, de italianos, de mexicanos, de guatemaltecos, de gringos, de cualquier nacionalidad, de cualquier persona. Él es quien quiere tener misericordia y sujetó a todos en desobediencia y permitió la desobediencia y que el pecado se expandiera como el verdadero virus mortal que todos tenemos, para tener misericordia de absolutamente todos y darnos el antídoto perfecto a todos, que es su amor. Dios sujeta a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y este es el corazón de Dios, tener misericordia. Tener misericordia. Él es fiel a pesar de nosotros. Ante esto que Pablo acaba de decir y explicar, y como conclusión de toda esta sección que explica el plan de Dios soberano y tan sabio, lo único que le queda es levantar esta exclamación de alabanza y decir: oh profundidad, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y permíteme decir algo. Creo que esta declaración de asombro que leemos aquí no está solamente expresada por lo que acaba de desarrollar en estos versos, o en este capítulo, o en esta sección de los capítulos 9 al 11 hablando de la fidelidad de Dios. Creo que esta exclamación de alabanza tiene que ver con todo el mensaje de la carta, con todo lo que ha desarrollado hasta este punto. Y es que cuando observas con detenimiento el plan de salvación de Dios, o sea, cuando tú vas desde el capítulo 1 y vas avanzando a través de todos estos principios y vas viendo ese plan de salvación, cómo lo desarrolla de una forma tan sublime, y cuando procesas el evangelio y entiendes la manera de justificación, que es solamente por la fe sin las obras de la ley, cuando ves la suficiencia de la gracia, cuando ves los beneficios y efectos de la fe, cuando te das cuenta que solo la gracia es la que hace posible el cambio permanente, cuando empiezas a disfrutar de la esperanza y la paz que son resultado de entender todo esto, cuando ubicas todas estas bendiciones que hay solamente por creer y confiar, lo único que nos queda es declarar y decir: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 33. Dios es infinitamente sabio y sus juicios y sus caminos no se pueden seguir fácilmente, no se pueden trazar de una forma ligera, no se pueden entender. En otras palabras, ¿quién puede idear un mejor plan de salvación que el plan que Él diseñó? ¿En qué momento llegas al punto de crear una ecuación en donde Él sea tanto el abogado como el juez, como el que es condenado en lugar del culpable, el que juzga y el que es juzgado? ¿En qué momento Él es el justo y el que justifica? ¿En qué momento determina hacerse semejante a nosotros para identificarse con nosotros, sufrir nuestros dolores, llevar nuestras dolencias, ser juzgado como pecador sin serlo y así proveer una forma completa y eterna de salvación, pero hacerlo a la vez gratuito para nosotros? ¿En qué momento usa la misma desobediencia como oportunidad para mostrar la misericordia? Y el diablo pensó que ya había ganado en la cruz, pero no se daba cuenta de que ahí estaba siendo firmada su sentencia, y usa Jesucristo la misma muerte para vencer a la muerte y resucitar al tercer día. ¿En qué momento se le ocurre a alguien un plan tan perfecto? ¿Cómo puede usar la peor tragedia del hombre para proveer la mayor bendición para el hombre? ¿En qué momento? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero más aún,
¿Por qué insiste con nosotros siendo como somos? ¿Qué vio en nosotros? ¿Por qué no simplemente hacer caer su ira sobre nosotros y terminarnos de una vez? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Te imaginas llegar con el Señor? Señor, te voy a dar un consejo, ¿no? Es como si llego yo con Messi y le digo, mira, te voy a enseñar cómo se tira un penal, ¿no? Le pones la punta así, con la punta le pegas al balón y, bueno, es mucho más ridículo pensar que podemos aconsejarle al creador de todo, pero ahí andamos. Y muchas veces decimos, Señor, te equivocaste con mi vida, ¿no? Mi plan era mejor, mira. Pero Él hizo un plan tan perfecto, sabio, eterno. ¿Tú crees que se va a equivocar en los detalles de tu vida? ¿Tú crees que se va a equivocar en lo que está pasando en el mundo? Ciertamente no podemos entender su mente. Y gracias a Dios que no podemos entender su mente, porque eso significa que sus pensamientos son por mucho superiores a nuestros pensamientos. En el verso 35, Pablo también pregunta, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Alguien le ha dado algo a Dios que lo convierta en deudor? Sin embargo, ¿cuántas veces no decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, Señor. Cuando Él fue el que te dio primero todo, Él te dio la vida, Él te dio su amor, Él te dio la salvación, el perdón. El servicio es una respuesta. No podemos hacer nada para que Dios nos deba algo a nosotros. Me encanta esta canción del pastor Marcos Vidal, que en la letra no la voy a cantar, obviamente, y menos si estás oyendo por internet, porque se escucha más clarito que cuando vienes aquí. Pero la letra de la canción dice, te vine herido, llegué a ti herido y te vi ensangrentado. Dice, vine arrastrándome y escuché, crucifícale. Fui a arrodillarme para pedirte por mí y te encontré arrodillado rogándole al Padre por mí, antes de que yo te lo pidiera. Quise seguirte y estabas esperándome. Vine a ofrecerte mi amor y estabas ya amándome. Quise cantarte y eras el canto de los ángeles. Vine a ofrendarte mi vida y un blanco cordero vi morir. Todo lo que según yo hacía por ti, tú ya lo habías hecho antes. No hay nada que pueda ponerte en deuda conmigo. Nosotros le debemos todo a Él. Todo, absolutamente todo, porque, verso 36, de Él y por Él y para Él son, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él. Él es el origen, Él es el medio y Él es el fin del Evangelio. Él es el origen, el medio y el fin de la justificación. Él es el origen, el medio y el fin de la santificación. Él es el origen, el medio y el fin de la restauración. Él es el origen. Él es el dueño de todo. Todo le pertenece, es de Él. Todo es no solo de Él, sino por Él, ¿no? Es decir, que Él lo lleva a cabo, sucede por medio de Él. Y por último dice, para Él. O sea, Él es el fin de las cosas que suceden. Y sabes que lo que está pasando en el mundo el día de hoy no es la excepción. Él está permitiendo esto en su soberanía para darse la gloria, todas las cosas. Dice Proverbios 16:4, este versículo vino a mi mente hace rato. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Proverbios 16:4, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Él es soberano sobre todas las cosas que existen. Pero ojo, no solamente soberano, dijimos, Él es fiel, ¿verdad? Dios es soberano, Dios es fiel. Y me gusta que esta sección habla de dos cosas, fidelidad y soberanía. Y qué bueno que hoy, justo hoy, toca estudiar esta porción, porque ¿sabes algo? La fidelidad y la soberanía de Dios son dos cosas que nos pueden dar completo descanso en cualquier situación. Porque cuando todo alrededor es inestable, podemos mirar a aquel que está en control porque es soberano y que no va a cambiar porque es fiel. La soberanía de Dios me da descanso en medio de lo inestable alrededor de mí, ¿verdad?
Puede estar todo cambiando, mi salud, mi economía, mi trabajo, el dólar subiendo, una pandemia global, puede haber muchas cosas inestables, pero hay algo que está firme y que es estable, y eso es Dios. Así que mi confianza puede no estar en las circunstancias, sino en Dios, que es soberano. Pero sabes, no solamente las circunstancias son inestables, yo soy inestable. Yo me siento a veces un día con mucha pasión por Dios, impresionante, y al otro día tengo una batalla campal por abrir mi Biblia, no tengo ganas, y un día estoy de buenas y al otro día no, y un día estoy lleno de amor por todos y al siguiente ya no me aguanto ni a mí mismo. Y a veces puedo vencer al pecado sin ningún problema, pero en otras ocasiones llego a caer vergonzosamente. Y si mi confianza está puesta en mí mismo, en lo que yo puedo hacer, voy a frustrarme miserablemente. Pero Dios es fiel, Dios es estable, Dios no cambia. Él no me bendice un día sí y un día no. Él no me muestra misericordia un día sí y un día no. Él no me ama solamente cuando soy buen cristiano y cuando peco, pues no tanto. Él es fiel, Él es estable, Él no cambia, y puedo poner mi confianza completamente en esa fidelidad. Él es fiel, Él es soberano, pero también es fiel. De manera que en cualquier crisis, en cualquier situación de inestabilidad por las circunstancias, puedes descansar sabiendo que Él sigue siendo soberano y fiel, y que tiene un plan de amor y que nada puede frustrar su propósito. Y aun cuando en las circunstancias, así como con el pueblo de Israel, pareciera que Dios ha desechado a su pueblo, que Dios se ha olvidado, que Dios ya no tiene un plan y que Dios ya no va a intervenir, mi hermano, eso no es verdad. La Biblia es verdad, y la Biblia dice que Dios aún va a intervenir y que Dios aún tiene un plan y que Dios va a darse la gloria en esa situación. Y si lo va a hacer con el pueblo de Israel como un ejemplo que tenemos en Romanos 9, 10 y 11, ¿no crees que lo va a hacer en tu vida también? ¿No crees que el Señor puede mostrar su fidelidad en este tiempo? Cualquiera que sea la situación en la que te encuentres, puedes descansar en que Él es soberano, Él es fiel, y por eso, pase lo que pase, podemos seguir diciendo: de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo de estudio bíblico, Señor. Y yo sé que habemos muchos, Señor, o hay muchas personas en esta hora que tienen esta duda, Señor, del futuro, y tienen temor, y hay inestabilidad, y hay muchas cosas, Señor, que pueden estar dando vueltas, y al estar de pronto expuestos a tanta información, empieza a suceder nuestro corazón, empieza a haber ansiedad, empieza a haber intranquilidad, falta de paz, Señor. Pero tú quieres hablarnos hoy, nos quieres recordar que tú tienes un plan por encima de todo, Señor, que no quieres que seamos ignorantes, que no quieres que seamos arrogantes, que no quieres, Señor, que nadie se pierda, que has sujetado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, Señor, y que hay un virus que es más peligroso, Señor, que es el pecado, y morir así. Si no creemos que tú eres en nuestros pecados, podemos morir. Pero tú has revelado hoy tu amor, Señor, has revelado hoy una vez más tu gracia y tu favor, y que eres un Dios bueno, que ha creado todas las cosas para sí mismo. Este tiempo es un tiempo que podemos venir a ti. Permítenos, Señor, confiar en tu soberanía, en tu fidelidad, descansar en ello, Señor, y aprovechar esta oportunidad para conocerte más, para adorarte, para compartir con la gente, Señor, que vemos temiendo esta verdad y estas realidades. Gracias por este texto, Señor, gracias por esta primera sección de la carta de Romanos, estos primeros 11 versículos que nos llevan a sorprendernos y a unirnos a esta exclamación que Pablo hace, Señor, de sorpresa. Oh profundidad de tus riquezas y sabiduría, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió tu mente? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién te dio algo para que tú le recompensases, Señor? Porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas, Señor. A ti sea la gloria por los siglos. Amén.